Así discute la Asamblea Nacional la beligerancia de las FARC y el ELN. Parte 1 de 2. Del diputado Saúl Ortega para respaldar la propuesta de paz presentada por el presidente constitucional de la República de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, el pasado 11 de enero, en sus mensajes anuales. Todos, ciudadano presidente. Solicitamos este derecho de palabra para respaldar la posición del ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez, sobre este tema. El presidente Hugo Chávez interviene en su condición de facilitador del canje humanitario por solicitud de la senadora Piedad Córdoba. El segundo elemento es el hecho concreto de la entrega, la solicitud y posterior entrega, hecho que se consumó de unos rehenes, en este caso la excongresista Consuelo y la señora Clara Rojas. Y el tercer elemento era la propuesta de una fórmula de negociación para el canje humanitario y la apertura del proceso de paz, fórmula que incluso el propio gobierno colombiano había aceptado y la guerrilla también. Hecho seguido y conocido, la ruptura o la suspensión del papel de mediador del presidente Chávez de una forma unilateral por el presidente Uribe. Todos conocemos las circunstancias que rodean este hecho, sobre todo las presiones que sabemos que están ejercidas sobre Colombia de parte del gobierno de los Estados Unidos. El presidente Hugo Chávez ha solicitado el reconocimiento político de fuerza beligerante, insurgente, a los movimientos guerrilleros colombianos. La respuesta no ha sido otra que la ratificación por parte del presidente Uribe que su política de seguridad democrática, que es otra forma de decir guerra, porque él entiende que la única solución al conflicto colombiano es la guerra, aunque no lo haya logrado, porque ya había implementado el Plan Colombia y el Plan Patriota, que ha sido una imposición de los Estados Unidos. Nosotros, y está demostrada la actuación del gobierno venezolano, de que es tan significativo y tan sagrado para nosotros la soberanía de Colombia, que la actuación de nuestro gobierno ha sido impecable. Así que acusar a Hugo Chávez de intervencionismo me parece una temeridad, cuando la intervención son quienes tienen tropas militares, quienes invierten dinero en esa guerra, quienes tienen incluso convenios de impunidad binacional, que incluso hay marines norteamericanos que han sido detenidos por violación y por tráfico de drogas, y el convenio bilateral de impunidad incluso no permite el enjuiciamiento de estas tropas en la propia Colombia. Así que hablar de intervención, revisemos quiénes son los interventores, porque son otros. Y lástima quisiera, de verdad que da pena ajena por la oposición venezolana. Los partidos políticos, algunos incluso han solicitado que se incluya en la lista imperialista de terroristas al presidente Hugo Chávez. Así responde a la miseria política de nuestra oposición. Hoy, los que se oponen al gesto del presidente Chávez en Venezuela, diciendo y respondiendo que se ocupe de los venezolanos, que se ocupe de los secuestrados, parece que no entienden que el problema de Colombia y de la frontera tiene que ver también con la seguridad y la soberanía, y tiene que ver con el aumento de ese flagelo y de ese terrible mal que es el secuestro en nuestra frontera, por la relación que algunas bandas delictivas han establecido con grupos armados en Colombia, sobre todo grupos de paramilitares de derecha que activan en la frontera. Parece que no entienden que la paz de Colombia tiene que ver con un problema de soberanía nacional, porque la paz de Colombia no justificaría el Plan Colombia, no justificaría la presencia de tropas armadas de otros países en Colombia para enfrentar los grupos terroristas, entre comillas. De tal manera que nosotros valoramos
cualquier gesto que se proponga, humanitario que se proponga la liberación de los rehenes. Valoramos esa preocupación del presidente y sus resultados. Pero lo que nosotros, por la experiencia que tenemos, y debemos decirlo, no es la primera vez que un presidente venezolano se plantea esta tarea. Aquí hubo, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, si no me equivoco, en el año 91, una interesante mesa de negociaciones donde estuvieron los más altos representantes del secretariado de la FARC, del ELN. Se avanzó de manera importante, lamentablemente no desembocamos en el éxito. El presidente Chávez no ha tenido neutralidad en esa gestión para la cual se comprometió y se acordó con el presidente Uribe. No somos nosotros los llamados a imponerle a otro gobierno, a solicitarle, a exigirle al gobierno colombiano y a los otros colombianos la clasificación política de la FARC. No nos corresponde si queremos ser mediadores. Ahora, si nosotros lo que queremos es expresar nuestra visión de los hechos, perfecto. ¿Quién le puede impedir al presidente Chávez que diga lo que dijo desde esta misma tribuna? Pero si el propósito es ser mediador, la primera condición es la neutralidad. Segundo punto, señor presidente. El nacimiento de la FARC, su desarrollo, promovió en nosotros grandes simpatías. Compartimos sus causas, la visión que tenía. Pero, compañeros, nosotros no podemos, en estos momentos, compartir diputado, la definición sobre de fuerza revolucionaria. Un minuto y termino. La condición y definición de fuerza revolucionaria de la FARC y de cualquier otra fuerza en cualquier lugar del mundo que recurra a métodos como lo que ha recurrido la FARC para mantener en condición de prisioneros a civiles, hombres y mujeres, en las condiciones que lo ha hecho y que han aparecido denunciadas. Hemos expresado como fuerza política Podemos, en comunicación que hemos enviado al secretariado, nuestra visión, nuestra posición frente a este hecho. Es necesario, para ser revolucionario, respetar la condición de gente, los derechos humanos de las personas. Eso está claramente contemplado en el derecho de gente, en el derecho de guerra, y nosotros cuando fuimos aquí Fuerza Revolucionaria Insurgente supimos respetarlo y nadie nos podrá enrostrar nada más haber violado principios tan elementales como los que estoy haciendo referencia. De estas personas. El Estado colombiano nunca ha tenido voluntad para la paz. En distintos momentos de la historia política de ese país ha habido oportunidad o hubo oportunidades. Recordemos Marquetalia en el 64, recordemos los acuerdos de la Uribe, recordemos los acuerdos de Casaverde, los acuerdos del Caguán, y en cada uno de esos posibles acuerdos el Estado colombiano ha actuado de la manera y de la forma para interrumpir la paz y para no lograr acuerdos políticos que persigan la paz en Colombia, que es la paz en América Latina. ¿O se nos olvida acaso a nosotros que producto de la implementación de esa política de seguridad, entre comillas, que lleva Álvaro Uribe en Colombia, con esa mentada desmovilización de las fuerzas paramilitares creadas por él mismo, por el presidente colombiano, estos grupos se han desplazado hacia territorio venezolano y en regiones como en el Táchira, como en Mérida, como en el Zulia, cobran vacunas, secuestran, asesinan. ¿Cuántos campesinos, cuántos compatriotas dirigentes políticos venezolanos no han asesinado a los paramilitares en Venezuela? Pero el Estado colombiano nunca ha querido cesar el fuego. Quieren hacer los diálogos pero sin cesar la guerra. Y todos sabemos que así, de esa manera, es imposible. Sin embargo, ha habido disposición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en conseguir esa vía para lograr la paz en el vecino país. Continúa. Ver parte 2.